Ya, continuemos. ¿Hay alguna duda, algún comentario? No estoy llamando a lo que en banco, por favor. Queda grabado, pero no. Porque si no, yo fui a robar banco porque el profesor Echeverría me dijo. Por favor. No, sí está como despejando hartas dudas. Mañana van a ir con una Está picota. entendiendo. Bueno, voy a empezar a hacer un turno hoy día de la noche. Al banco. Ya. Hay límites formales. A ver, una cosa, y aquí quiero que quede claro, no es lo mismo la verdad material que la verdad procesal. ¿Ya? Porque en un juicio, generalmente, lo que se determina es la verdad procesal y no la material. Me explico. La verdad material es lo que efectivamente ocurrió. Yo maté, violé y descuarticé a la mujer. Estoy poniéndole harta sangre el ejemplo para que se entienda. Pero resulta que yo fui tan hábil, que no se dieron cuenta que yo había violado a la mujer. Obviamente se dieron cuenta que la descuarticé porque la pillaron en pedacitos, perdón en la crudeza, ¿ya? Pero entonces solamente logran acreditar que yo efectivamente maté a la mujer y la descuarticé, pero no se dieron cuenta que la violé. Ahí hay una diferencia entre la verdad material, que sería violación, homicidio y descuartizamiento, versus la verdad procesal, que sería solamente el homicidio y el descuartizamiento. ¿Me capta la diferencia, no? ¿La captan? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que pasa en la práctica muchas veces es esto, que en un juicio solamente se llega a la verdad procesal y no a la verdad material. ¿Ya? Como pasa con los asesinos en serie. De repente, un asesino en serie mató 50 personas, pero solamente lograron acreditar la muerte de 20. Y los otros 30, nada. Entonces, hay límites formales respecto del establecimiento de la verdad procesal y la verdad material. ¿Por qué? Esto está referido a las garantías para limitar la persecución penal en relación con la actividad probatoria. Hay 4 límites. Primero, derecho a la privacidad. Todo imputado, por muy malo que sea, por muy degenerado que sea, por muy loco que sea, tiene derecho a la privacidad. También existe la garantía de la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones. O sea, para que a mí me pinchen el teléfono, que eso se utiliza en la jerga, pinchar el teléfono es que me estén escuchando todo lo que yo estoy diciendo, tiene que haber una orden judicial. ¿Ya? El honor del acusado, aun cuando ese asesino en serie, ese violador en serie, sea el psicópata más grande, aún tiene derecho al honor. ¿Ya? Y también es imputado, aun cuando sea más malo que el natre, también tiene garantías que deben serle respetadas. ¿Ya? Por ejemplo, no puede haber tortura para obtener su confesión. Cuando todos pensamos, y me incluyo, yo siendo abogado, cuando decimos, aparece en la noticia un violador en serie, y todos decimos, yo a ese tipo lo corto pedacito, ¿no es cierto? Como torturarlo, para que sufra lo que él hizo sufrir. Bueno, eso legalmente está vetado, está impedido, aun cuando nuestra naturaleza humana, repito, nos llame a hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Ya? Protección de garantías. ¿Ya? Hay mecanismos establecidos por la ley que le permiten al imputado protegerse. ¿Ya? Por ejemplo, existen mecanismos generales preventivos y mecanismos generales correctivos. Los primeros, encontramos la autorización judicial previa y la cautela de garantías. Y respecto de los mecanismos generales correctivos, encontramos primero la nulidad procesal, segundo, la exclusión de prueba ilícita, vale decir, aquella prueba
obtenida con infracción a alguna garantía constitucional, como por ejemplo la confesión obtenida bajo tortura, ¿ya? Y el recurso de nulidad se puede interponer cuando uno estima que el juez ha valorado en forma errónea la prueba, ya, y producto de esa valoración errónea se llegó a una condena injusta, ¿ya? Porque ustedes siempre van a escuchar al imputado que siempre es inocente, ¿ya? Es, obviamente, sí, naturaleza humana. ¿Qué características? Ahora pasamos a otro tema, ¿ya? Con eso damos por terminada la primera parte. Vamos ahora a estudiar las características y las normas legales que encontramos en los principios establecidos en el Código Procesal Penal. Repito entonces, vamos a comenzar en el estudio de las características y disposiciones generales que establecen los principios que están establecidos en el Código Procesal Penal. Previo a las características y principios, aquí debemos hacer una distinción entre los siguientes conceptos. ¿Qué debemos entender de ahora en adelante por proceso penal? ¿Y qué debemos entender de ahora en adelante por derecho procesal penal? Por proceso penal, debemos entender como el conjunto de facultades, de plazos y trámites judiciales que deben ser siempre realizados o ejecutados para poder investigar un hecho que reviste las características de delito y también para eventualmente sancionar o declarar inocente al eventual responsable o irresponsable de ese hecho. Y el derecho procesal penal atiende al conjunto de normas jurídicas, al conjunto de leyes que regulan en forma clara, precisa y detallada el proceso penal, ¿ya? La forma en que se va a llevar el proceso penal, ¿ya? ¿Y dónde están contenidas estas normas? Están contenidas en el Código de Procedimiento Penal, el tema antiguo, y ahora están contenidas actualmente en el Código Procesal Penal. ¿Qué características tiene hoy día nuestro sistema procesal penal, nuestro sistema acusatorio contradictorio? Primero, es de única instancia en relación con la sentencia definitiva, ¿ya? Hoy día, la única herramienta legal para poder refutar una sentencia judicial con la cual yo no estoy de acuerdo es el recurso de nulidad. La apelación ya no existe para intentar echar abajo una sentencia judicial ejecutoriada. El recurso de apelación sigue existiendo, pero ahora para atacar o impugnar otras resoluciones judiciales distintas a la sentencia judicial condenatoria o absolutoria, ¿ya? Segundo, que ya lo he dicho por repetidas veces, la acusación hoy día se llama acusación fiscal porque la realiza el Ministerio Público, ¿ya? Y solo en forma eventual y excepcional, la ley permite al querellante hacer una acusación particular distinta a la que realiza fiscal, y la vamos a ver más adelante. Y la investigación, también lo he dicho, está radicada en forma exclusiva y excluyente en el órgano persecutor, esto es el Ministerio Público o Fiscalía, y el juez ya no tiene injerencia en la investigación, solamente se aboca a dictar sentencia judicial. En otras palabras, a decretar en forma efectiva y concreta si una persona es culpable o inocente de la comisión de un hecho que eventualmente puede ser delito, y en ese caso va a ser culpable, o que no es delito, y en ese caso va a ser inocente. O, siendo delito, la persona no tuvo intervención en el hecho. 4.
Existe hoy día, legalmente hablando, una igualdad de intervinientes, una igualdad de partes. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la defensa del letrado, del abogado, a la cual tiene derecho el imputado. ¿Ya? También se manifiesta, espérenme que se me apareció una ventana acá, ahí sí. También se manifiesta, ya, en que hoy día el imputado, por regla general, va a gozar de libertad mientras se tramita el juicio, y solamente va a ser sujeto de la prisión preventiva cuando la gravedad del delito sea tal que signifique que la sociedad se encuentra en peligro. Y además la petición de privación de libertad debe ser hecha por el Ministerio Público, no puede ser declarada o no decretada de oficio por el tribunal. Quinto, existe hoy día una imparcialidad y una pasividad de parte del tribunal, en cuanto a que el juez solamente va a entrar a conocer respecto de la prueba que las partes aporten, ¿ya? El juez no sale a buscar prueba, el juez espera que la prueba le llegue, que la prueba sea aportada por el fiscal, sea aportada por el querellante, sea aportada por la víctima y también eventualmente prueba aportada por el propio imputado, ¿ya? Y existe, lo más importante, que esto sí es una garantía importantísima, existe libertad para apreciar la prueba. Ya no existe la prueba tasada, aquella en donde la ley se encargaba de indicarle al juez cuál era la valoración que debía hacerle a la prueba. Hoy día el juez valora la prueba de acuerdo a la sala crítica, limitada únicamente por la lógica, la máxima de la experiencia y la ciencia ya establecida. Ya lo dije, por eso voy más rápido ahora. Rige hoy día, per se, el principio de la oralidad. Todas las audiencias hoy día son orales. Por lo tanto, los abogados tienen que tener un hablamiento muy bueno, deben ser bien grupientos, hablando en buen chileno, ¿ya? Deben saber desarrollar ideas claras, precisas y concretas, ¿ya? Hoy día también todas las actuaciones judiciales son públicas, ¿ya? A menos que el juez decrete lo contrario para alguna específica probanza, ¿ya? El procedimiento también es contradictorio desde el primer momento en que se inicia. El imputado siempre va a tener derecho a conocer los cargos que se le imputan, las pruebas que se formulan en su contra, ya, ¿por qué? Porque así va a poder desvirtuarlas, va a poder contradecirlas o refutarlas, ¿ya? La etapa de investigación eminentemente siempre va a ser desformalizada, esto es, no va a estar sujeta a ningún tipo de sacramento o formalidad previa, ¿ya? Y adquiere el carácter de preparación del juicio oral cuando la investigación ya está formalizada. Y el juicio propiamente tal, va a estar a cargo de un tribunal colegiado, integrado por 3 magistrados, ya llamado Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Estoy adelantando información, pero el juez de garantía está integrado por un solo juez, y el juez del Tribunal de Juicio Oral Penal por 3 magistrados. Y, ojo, no toda denuncia origina una investigación penal. El fiscal, eventualmente, ante la presencia de una denuncia, puede decretar el archivo provisional, o bien puede ya decretar la facultad, o ejercer la facultad, mejor dicho, de no iniciar la investigación. Eso significa archivar en forma definitiva los antecedentes, o bien también puede aplicar el principio de la oportunidad. Y como una forma de no saturar el sistema penal, el legislador se encargó de establecer las llamadas salidas alternativas, ya
que aquí están los acuerdos reparatorios, está la suspensión condicional del procedimiento, ¿ya? Esto más que nada para que el sistema judicial penal no esté saturado por la gran cantidad de delitos que eventualmente puedan cometerse. Por último, ¿ya? Y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, hay la posibilidad de que ciertos hechos sean tramitados bajo procedimientos penales más sencillos, más acotados, ¿ya? Más breves. Y aquí encontramos el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, simple más simple, ¿ya? Y el procedimiento monitorio, que lo vamos a ver la última clase, por allá en 2 sábados más. Hoy día, nuestro sistema procesal penal parte de la base de la separación de funciones de investigar y juzgar, ¿ya? El juez hoy día es un tercero imparcial que solamente se aboca a dictar sentencia, ¿ya? Por ello hoy día se creó la figura del fiscal, la figura del Ministerio Público, que es el órgano encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación penal, y es también el órgano encargado de desarrollar la función investigativa, pero siempre auxiliado por la policía. Y además, el fiscal es el encargado de formular la respectiva acusación en contra del imputado. Y frente al Ministerio Público, como la otra cara de la moneda, aquí aparece la Defensoría Penal Pública, órgano estatal encargado de otorgar defensa jurídica a aquel imputado ya que no tenga los medios económicos para proveerse un abogado de su confianza, porque entre nos un abogado penalista es carísimo, es caro, ¿ya? Yo conozco colegas que ven materias penales más que yo, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco colegas que trabajan droga y sin ningún tapujo, ¿eh? Me dicen, yo Ricardo, ¿sabes qué? Cuando llega el narco a mi oficina, póngame 4 millones de pesos sobre la mesa y comienzo a defenderlo. Yo digo, chuata, yo, por muy buena plata que sea, con narcos no me meto ni a palo. Pero hay colegas que les gusta eso, ya no soy yo el llamado a prejuiciar o emitir algún juicio, pero a ese nivel, o sea, póngame 3 millones sobre la mesa, 2 millones, 4 millones, y ahí comenzamos a trabajar en su caso. O sea, multipliquen esa cantidad de plata por solamente 3 juicios de narcotráfico. Viven muy bien. Es lo único que puedo decir. Ya. Ahora, el fiscal obviamente es un abogado que le enseña a investigar, pero que no tiene la experticia de la ciencia. Por lo tanto, ahí tiene que hacerse asesorar por policías, por médicos, forenses, por psiquiatras, ya, para poder desarrollar la investigación. Dudas, preguntas hasta el momento. Consultas. Porque vamos a ver ahora otra materia que se llama la etapa o fases del proceso penal chileno, ¿ya? Pero ojo, vamos a analizar cuáles son las etapas del juicio penal, pero solamente respecto de los delitos de acción penal pública. Por ejemplo, homicidio, violación, secuestro, robo, no son los más comunes, no me voy a complicar más. ¿Hay alguna pregunta en el momento, no? No, profesor. Ya. Me interrumpe nomás sin duda. Ya. El proceso penal ordinario, se llama ordinario porque es el procedimiento común, de acción penal pública, establece fases para su desarrollo. Reitero, vamos a estudiar un juicio penal ordinario, pero solo respecto de acción penal pública. O sea, vamos a estudiar en la práctica, para que se entienda, cómo se tramita un juicio por homicidio, cómo se tramita un juicio por violación, por secuestro, ¿ya?
Todo comienza por el principio. Pero ya dije, ¿no? Todo comienza con la investigación. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de preparación del juicio oral. Tercero, etapa del juicio oral propiamente tal. Quinto, la etapa de los recursos. Perdón, cuatro, etapa de los recursos, me estoy adelantando. Y número 5, la etapa en donde ya debemos ejecutar la sentencia, ¿ya? Esto es donde mandamos al condenado, a qué cárcel, a qué psiquiátrico incluso puede ser, ¿ya? Eso, y cuáles son las medidas de seguridad. Todo esto es lo que vamos a estudiar de aquí en más. Etapa de investigación. Una vez que se inicia la causa, ¿ya? Que se puede iniciar por la denuncia. Yo denuncio que mataron a mi vecino. Yo denuncio que me robaron mi vehículo. Yo denuncio que secuestraron a mi suegra. Algunos no denunciarían, se quedarían calladitos para que la suegra se vaya, ¿cierto? Lo digo, jocosamente lo digo, para ponerle un tono ¿ya? Denuncio un delito, eso es lo que quiero decir acá, ¿ya? O bien me querello. Mataron a mi suegra. Me querello, derechamente, ¿ya? Entonces, llega esa denuncia. ¿Ah? A la suegra, porque claro, Dele con ¿ah? dele con la suegra. Claro, claro. Bueno, no, hay suegra, bueno, mi suegra, que para descanse, murió hace un par de años. No la maté por si acaso, perdóname, suegra, que diga que la ponga como ejemplo, pero no, murió de un ataque al corazón, así que no tengo suegra. No sé, algunos felizmente dicen no tengo suegra, otros dicen, no, en mi caso mi suegra no era la típica suegra metiche, así que no tengo nada que decir contra ella, y no porque esté fallecida, pero no. Mi madre es más metiche que mi suegra, en realidad. Tuviera mi señora que al lado diría, no, sí, mi suegra sin metiche diría. Pero estoy solo, así que no tengo problema. Salió conmigo como todo chico a la escuela de fútbol. Ya. Etapa de investigación. No nos perdamos en el bosque. No nos perdamos en el bosque. Una vez que se inicia la causa, ya sea por una denuncia o por una querella, el fiscal o el juez de garantía van a revisar los antecedentes de la denuncia y de la querella para ver si eso es un delito o no. Porque imagínense que yo voy y me querello porque mi vecino me dijo guatón feo. ¿Qué delito es ese? Aparte que tiene razón, soy guatón y feo. ¿Ya? No, tiene que ser un delito, una denuncia de peso, ¿ya? Una denuncia gravitante, ¿ya? Y también se investiga si eventualmente está o no extinguida la responsabilidad penal. Porque si yo denuncio a mi vecino de que mató a su mujer hace 30 años atrás, ¿está extinguida la responsabilidad penal? ¿Ven? Podrán investigar el delito, pero no, mi vecino no la va a sacar ni por jurado, ¿ya? Ahora, una vez hecho este análisis de admisibilidad, en otras palabras, una vez que se examinan los antecedentes y se llega a la convicción de que el hecho denunciado es efectivamente un hecho que reviste las características de delito, porque todavía no sabemos si es delito o no, ojo con eso, ¿ya? Ahí se abre una investigación. En esa apertura se ordena inmediatamente la realización de diligencias. Por ejemplo, si se necesita declarar a la víctima, ¿ya? Yo denuncié el robo de mi vehículo. Me van a llamar a declarar, señor, ¿dónde robaron el vehículo? ¿Cuál era su vehículo? ¿No es cierto? ¿Dónde se lo robaron? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En el mall? ¿En la calle? ¿En su casa? ¿Dónde fue? ¿Ya? Los testigos. ¿Alguien vio cuando le robaron el auto? ¿Ya? Todas estas diligencias son preliminares, son indagatorias, están pañales en la investigación, ¿ya? Ahora, si hay antecedentes que sean de peso,
si hay antecedentes gravitantes que ameriten que la investigación continúe en contra de una persona ahora ya con el nombre y apellido imputado, entonces el fiscal tiene una obligación legal. ¿Cuál es esta? Poner en conocimiento del juez de garantía que ha iniciado una investigación penal. Y en esa comunicación que el fiscal hace al juez de garantía, le debe expresar el delito, el eventual delito de que se trata. No el delito, porque reitero, todavía no está determinado con exactitud si es delito o no. Ahora bien, el fiscal, cuando inicia la investigación, puede llegar a la convicción de que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. O también puede llegar a la convicción de que la responsabilidad penal del imputado ya está extinguida, ¿ya? Y en ese caso va derechamente a decidir no iniciar la investigación. O bien, también puede ocurrir que los antecedentes que le llegaron al fiscal no son de peso, no son gravitantes y sobre todo no son suficientes para que la investigación siga su curso. Y en ese caso, ¿qué hace el fiscal? Pone a dormir la investigación, la archiva provisionalmente, ¿ya? Y solamente va a reabrir la investigación cuando aparezcan nuevos antecedentes. Por ejemplo, yo denuncié el robo de mi vehículo no aparece por ninguna parte. Y el fiscal dice, ¿sabes, señor Echeverría? Su Hammer, su BMW no aparece. Me estoy quebrando, ojalá ese auto. No lo tengo. ¿Ya? No aparece su Hammer, amarilla con negro. Chuata. Voy a archivar los antecedentes. Y pasan 2 meses y mi Hammer aparece ahí en Florida. Y pongo Florida porque han aparecido vehículos en los campos de Florida, por ahí por las parcelas de Florida, desmantelándolos. Por acá por San Pedro de la Paz también, cerca del río Biobío también. ¿Ya? Florida me refiero a un sector rural de acá de, me olvido que ustedes no son de acá, un sector rural de acá de Concepción, ¿ya? Ahí como apareció la Hammer, ahí el fiscal dice, ok, vamos a reabrir su investigación para poder dilucidar quién se robó su Hammer. Ahora, también puede darse el caso de que el Ministerio Público decida no iniciar ningún tipo de investigación o, habiéndola iniciada, decida abandonar la investigación, haciendo uso del principio de oportunidad. ¿Cuándo procede, en otras palabras, que el fiscal haga uso de este principio de oportunidad? Procede que el fiscal utilice el principio de oportunidad respecto de delitos que no comprometen de manera grave el interés público. O dicho de otra forma, el principio de oportunidad opera cuando hablamos de delitos de poca monta, de delitos de poca entidad. Y además, en los cuales no está involucrado algún funcionario público. ¿Ya? Aquí es importante tener presente que en estos casos, cuando el fiscal hace uso de este principio de oportunidad, la víctima que no está de acuerdo con que el fiscal no inicie la investigación o la detenga una vez que la inició, yo como víctima podré recurrir ante el superior jerárquico del fiscal o incluso ante el juez de garantía para exigir que la investigación sí se lleve adelante. En definitiva, mi petición va a ser resuelta por el fiscal superior o por el juez de garantía, teniendo presente yo víctima que la decisión puede ser favorable, esto es, que continúe la investigación, o que el fiscal superior o el juez de garantía le encuentre razón al fiscal que denegó la solicitud de investigar. ¿Ya? Ahora bien, si el fiscal
una vez que inició la investigación y estando en curso esa investigación, recaba antecedentes que le permitan llevar al juicio, a un juicio al imputado, la ley lo obliga a ese fiscal a formular acusación en contra de ese imputado. Espérenme, estoy aceptando, ¿ya? ¿Para qué? Para que se inicie ahora el juicio oral. Y en ese juicio oral se puedan mostrar las cartas, las pruebas que hay en contra del imputado, ¿ya? Y en ese juicio va a ser donde el tribunal va a decidir si conforme a la prueba rendida, ese imputado es declarado culpable o inocente ya de los hechos que se le imputan. Ahora, mientras se tramita o mientras se desarrolla, mejor dicho, la investigación, el fiscal puede proponer, porque la ley así se lo permite, otras vías para poner término al juicio o al proceso, ¿ya? Por ejemplo, podrá proponer alguna salida alternativa, ¿ya? Porque no es lo mismo, repito, que si yo mato a una persona o me pillen rayando con spray un monolito. No es lo mismo, ¿ya? Si a mí me pillan rayando, colocándole, a mí que me gusta el vial, usted sabe que me gusta el vial, Furia Guerrera a un monolito, y me pillan infraganti con mi camiseta del vial con spray, ¿ya? Ahí puede llegar a un acuerdo reparatorio. Y yo no voy a ser culpable. El acuerdo reparatorio va a ser, ok, me comprometo a limpiar el monolito, a dejarlo como estaba, y además hacer una limpieza del lugar. ¿Ya? Es una salida alternativa. Pero si yo maté a una persona, ¿qué salida alternativa va a haber ahí? Si no puedo revivir al muerto, no, ahí voy a tener que hacerme responsable del homicidio. ¿Ya? Entonces, siempre usted tiene que tener presente que cuando hablamos de delitos de poca importancia, hay salidas alternativas. Pero cuando estamos hablando de delitos graves, no hay ningún tipo de alternativa y ahí tendré que hacerme responsable del delito que cometí. Cierre de la investigación. Esta investigación no puede ser eterna. Tiene que haber un momento en que termine, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué momento? ¿Cuándo ocurre esto? El fiscal siempre va a tener un plazo para poder desarrollar la investigación, ¿ya? El plazo generalmente se lo da el juez de garantía, pero hay un plazo legal máximo, 2 años. El máximo, dicho de otra forma, el plazo máximo que puede durar una investigación penal son 2 años. Pero la regla general es que ninguna investigación penal dura 2 años. Generalmente dura 90 días, 120, 150, no pasa más allá. Cuando se otorgan los 2 años, es porque estamos hablando de un delito complejo, difícil de pesquisar, ¿ya? Una vez que termina el plazo legal de investigación, esto es los 2 años, o el plazo inferior dado por el juez de garantía, el fiscal debe cerrar la investigación penal y dentro de los 10 días siguientes a aquel en que cerró la investigación penal, está obligado a formular acusación en contra del imputado, si hay antecedentes para ello, o en su defecto deberá declarar su voluntad de no formular acusación cuando estima que no hay antecedentes fundados o suficientes para poder decretar esa acusación, ¿ya? También, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que cerró la investigación, el fiscal deberá proponer al juez de garantía el sobreseimiento temporal o definitivo de la causa, dependiendo del antecedente de la investigación, o hacer uso de la decisión de no perseverar el procedimiento si en forma clara y concreta no cuenta con ningún tipo de antecedentes para poder fundar en forma clara y precisa su acusación penal, ¿ya? O sea, en palabras más simples, una vez que cierra la investigación penal fiscal, tiene que ver para dónde va la micro. ¿En qué sentido? Si después de la investigación penal el fiscal dice aquí hay prueba suficiente para acusar a Ricardo Echeverría de homicidio, vamos a formular una acusación fiscal en contra de Ricardo Echeverría por homicidio.
O después de la investigación dicen, no, aquí, de todo lo antecedentes de la investigación, aparece que Ricardo Echeverría no es culpable. Por tanto, no voy a acusar ningún tipo de investigación en contra de investigación. Acusación, disculpen. ¿Ya? O no hay ningún tipo de antecedentes que siquiera atribuyan responsabilidad al señor Echeverría. Así que voy a ordenar el sobreseimiento temporal hasta que aparezcan nuevos antecedentes que puedan eventualmente culpar a Echeverría. O cuando ya el fiscal dice, no, si aquí Ricardo Echeverría, de acuerdo a la prueba, no hay ninguna posibilidad que él haya intervenido en el delito. Vamos a decretar el sobreseimiento definitivo respecto de él. ¿Ya? Estudiamos la etapa de investigación. Ahora nos corresponde ya con la siguiente etapa. Terminó la etapa de investigación, ahora iniciamos la etapa de preparación del juicio oral. Etapa de preparación del juicio oral. En esa etapa, ya, el juez, ya estamos en la etapa en donde estamos en presencia del juez de garantía. La investigación la desarrolla el fiscal. La etapa de preparación del juicio oral se desarrolla ante el juez de garantía. ¿Ya? Aquí se realiza una audiencia que es oral y es pública. En esta audiencia oral y pública, el fiscal, 1. 2, la defensa del imputado. Y 3, el querellante, si es que lo hay, porque no siempre es querellante, ojo con eso, van a entrar en una discusión. Una discusión legal. No significa que sea una gran combo, no. Una discusión legal. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta discusión? Van a discutir respecto sobre la procedencia de la prueba que van a ser presentadas en juicio. ¿Ya? Respecto de los hechos que se van a dar por acreditados. ¿Ya? Y también se va a excluir o se va a determinar cuál va a ser la prueba excluida, cuál va a ser la prueba que no se va a poder presentar en juicio. O sea, esta discusión legal que se lleva a cabo entre el fiscal, entre la víctima y el querellante, es para depurar la prueba. ¿Ya? Para depurar los hechos. ¿Ya? El imputado va a ser juzgado por homicidio, o el imputado va a ser juzgado por homicidio y violación, o el imputado va a ser juzgado por secuestro, homicidio y violación. En ese orden. No, al revés. Secuestro, violación, homicidio, en ese orden, ¿ya? Posteriormente, cuando ya queda depurado esto, cuando ya se establece con precisión cuáles son los hechos que van a ser objeto de la investigación, cuál es la prueba que se va a rendir, ahí el juez entonces dicta una resolución judicial que se denomina auto de apertura del juicio oral. Esa resolución judicial, repito, llamada auto de apertura del juicio oral, tiene una gran trascendencia. Porque como su nombre lo dice, apertura da por iniciado el juicio oral. ¿Ya? En esa resolución, denominada, repito, auto de apertura del juicio oral, se indica la acusación por la cual va a ser perseguido el imputado. Se van a señalar de forma expresa las pruebas que deberán rendirse en el juicio. Se indica cuál va a ser el tribunal oral que va a conocer el juicio. ¿Ya? Y esta instancia, cuando se dicta este auto de apertura, es la última oportunidad para poder acordar alguna salida alternativa del juicio. Y también constituye la última oportunidad para poder optar por un juicio abreviado. Queda menos minutos, se va a cortar en cualquier momento. Denme 10 minutos para ir a hacerme otro café, voy y vuelvo. ¿Ya? Por favor. Listo nomás. Gracias. Profesor, ¿hasta qué hora tendremos clase? A ver, déjeme ver la diapositiva, así alcanzo. Por favor. Sí. Yo creo que un módulo más